Bueno, muy buenas noches, profe. Espero que te encuentres bien. Vamos a dar una breve explicación sobre lo que es potencia reactiva. ¿Qué es la potencia reactiva? La potencia reactiva, vamos a tratar de escribirlo acá para que lo puedas ver. Es la potencia eléctrica intercambiada entre el campo magnético de una bobina y una fuente que la excita. Esta nunca se convierte a potencia no eléctrica, siempre va a ser potencia eléctrica por medio del campo eléctrico y se demuestra con una fórmula que es la siguiente. Potencia reactiva es igual a un medio del voltaje eficiente por la corriente eficiente por el seno, porque son corrientes senoidales. Hay que hacer la aclaración, no son cosenoidales, ya que empieza en el punto cero por el seno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Esta se subdivide en dos partes y son potencia reactiva inductiva. Solo se da cuando existen condensadores o bobinas. Por ende es toda aquella potencia desarrollada en circuitos inductivos. Y su fórmula es la potencia reactiva inductiva es igual a la corriente al cuadrado por la impedancia de la bobina, ya que solo se da en bobinas. Tenemos la potencia reactiva capacitiva, que esa es desarrollada en un circuito en capacitores. O sea, una se da en bobinas y la otra se da en capacitores. Y está demostrada por la potencia reactiva capacitiva es igual a corriente al cuadrado por XC. Aquí están demostradas las formulitas. Profe, muchas gracias. Buenas, somos del grupo de potencia reactiva del curso de circuitos 2, el cual consta de 3 estudiantes: Mateo Arias, Cristian David Gómez y yo, Andrés Felipe Quintero Rodas. Les vengo a explicar el ejemplo de potencia activa y reactiva aparente. Entonces dice así: para mejorar el factor de potencia de una carga industrial, se conecta en paralelo un equipo que consume 20 kilovoltios amperios reactivos y se consigue un factor de potencia de 0.92 inductivo. La potencia aparente es de 150 kilovoltios amperios. Determinar el triángulo de potencias de la curva industrial. Entonces, como ya habíamos visto antes, el triángulo consiste de una S, una Q y una P, en el cual la S era potencia aparente, la Q es potencia reactiva y la P potencia activa. Primero que todo tenemos que recordar que el equipo de mejora que consume la potencia reactiva es un conjunto de condensadores en paralelo con la carga industrial, lo que quiere decir que la potencia reactiva de un condensador es negativa. ¿Por qué? Porque están formadas por un conjunto de condensadores en paralelo. Entonces quiere decir que los 20 kilovoltios amperios reactivos que están en paralelo son negativos. Bueno, entonces según el ejercicio propuesto, tenemos un sistema conectado de la siguiente manera. En el ejercicio nos dice que está en paralelo, entonces aquí tenemos la carga industrial, el equipo de mejora y la instalación, que serían la carga industrial y el equipo de mejora en paralelo. Bueno, entonces en los datos no tenemos la P, que sería la potencia activa, la Q, que sería la potencia reactiva, ni la S, que sería la potencia aparente. Tenemos un Q sub C, que es la potencia reactiva de forma capacitiva, un factor de potencia de 0.92 inductivo, y un S total, que sería la potencia aparente
de forma total. Ahorita explico de qué trata que sea de forma total. Bueno, entonces este sería el triángulo de carga industrial. Primero, en la primera página del ejercicio teníamos este triángulo, el cual constaba nada más de una S, potencia aparente, de una Q, potencia reactiva, y de una P, potencia activa. Pero ahora lo que nos propone el mismo ejercicio es que se consiga mejorar un factor de potencia a un valor de 0.92 de tipo inductivo. Por ende, entonces tenemos que se desfasa en un ángulo phi total. De allí resultan una potencia aparente S total, potencia aparente total, una Q total y una P total, que sería la misma P. Se mantiene constante, mientras que estos dos varían mientras que se desfasa el ángulo. Bueno, entonces empezaremos con la solución del problema. Entonces, para eso tendremos que tener en cuenta el triángulo pequeño para empezar a resolver todo. Empezaremos hallando por facilidad el ejercicio la P, que sería la potencia activa. Aquí tenemos que la potencia activa es igual a la potencia total activa. Y vamos a tener en cuenta un par de cosas. El factor de potencia sería igual al coseno de phi total. Coseno de phi total entonces sería igual a 0.92 inductivo, que nos lo dan en el ejercicio. Y el ESO total sería igual a 150 kilovoltios amperios. Entonces, bueno, empezamos hallando P. Trigonométricamente vemos que en coseno de phi total, aquí está el phi total, coseno de phi total sería igual a P sobre ST. P, que sería la potencia activa, sobre ST, que sería la potencia aparente total, que sería esta. Entonces estaríamos trabajando con este triangulito pequeño. Operamos, tenemos que la potencia activa es igual a la potencia aparente total por el coseno de phi t de phi total, que lo tenemos aquí 0.92 inductivo. Operamos 150 kilovoltios amperios por 0.92 inductivo y tenemos que P, que sería la potencia activa, es igual a 138 kilowatts, y sería igual a sí mismo a la potencia total activa. Vamos con la solución del problema. Ahora nos queda hallar la Q total, lo cual quiere decir potencia reactiva. Bueno, aquí tenemos el triángulo y le vamos a dar solución al siguiente problema de la potencia reactiva. Con la función seno de un ángulo cualquiera, que sería igual a su cateto opuesto sobre su hipotenusa, tenemos que el seno del phi total, que sería el ángulo, es igual al cateto opuesto, que sería la potencia reactiva, sobre su S total, que sería la potencia aparente. Despejamos Q total y tenemos que el S total es que Q total es igual al S total por el seno de phi total. Pero es que hay un problema, no tenemos seno de phi total ni tenemos phi total, pero lo podemos hallar. ¿Cómo lo hallamos? Tenemos el coseno de phi total, que es 0.92 inductivo, que es lo mismo que teníamos antes de factor de potencia. Bueno, entonces si nosotros despejamos phi total, tenemos que phi total es igual a coseno a la menos 1 de 0.92 inductivo. Lo hacemos en la calculadora, nos da un resultado de 27.07 grados. Ahora sí, podemos meter este ángulo acá y poder hallar el seno de 23.07 grados, que nos da un resultado de 0.39
y eso, bueno, ya lo podemos reemplazar aquí en la ecuación que nos queda. Tenemos que potencia reactiva es igual a 150 kilovoltios por amperio por 0.39. Eso nos da un total de 58,5 kilovoltios amperios reactivo. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es kilovoltios amperios reactivo. Bueno, llegamos a la parte final del problema, en la cual nos falta hallar la potencia reactiva. Para ello tenemos una fórmula que nos dice que la potencia reactiva total es igual a la potencia reactiva más la potencia reactiva capacitiva. Despejamos y tenemos que la potencia reactiva es igual a la potencia reactiva total menos la potencia reactiva capacitiva. Sustituimos los datos y ojo, aquí teníamos en cuenta desde el principio del ejercicio que la potencia reactiva capacitiva era negativa, por lo tanto se suman. Entonces tenemos que 58,5 más 20 se da un total de 78,5 kilovoltios amperios reactivos. Bueno, listo, ahora tenemos todos estos datos. Ahora tendríamos la potencia activa, tenemos la potencia reactiva, pero no tenemos la potencia aparente, que es la S. Para ello utilizamos Pitágoras, algo muy simple, que trata de la potencia aparente al cuadrado sería igual a la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Operamos, nos queda esto entre una raíz, 138 al cuadrado más 78,5 al cuadrado, y tenemos que S, que es la potencia aparente, nos da un total de 158,76 kilovoltios amperios. Bueno, ahora nos queda hallar el ángulo Φ. Tenemos la S, la Q, la P, pero no tenemos el ángulo Φ. ¿Con qué lo hallamos? Con la tangente. Entonces, ¿qué nos dice esta función trigonométrica? Nos dice que el tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Despejamos el ángulo Φ y tenemos que tangente a la menos 1, que es lo mismo que cotangente de 78,5, que es el valor de Q, sobre 138, que es el valor de P, nos da un total de 29,63 grados. Ahora hallamos el coseno de 29,63. ¿Para qué? Para hallar el factor de potencia. El coseno del ángulo Φ es el factor de potencia, que nos da un total de 0,87. Y así damos por finalizado nuestro ejercicio. Entonces aquí tenemos ya el triángulo de carga industrial, que era lo que nos pedía precisamente el ejercicio, con un S, potencia aparente de 158,76 kilovoltios amperios, una P, que sería potencia activa de 138 kilowatts, y una Q, que sería potencia reactiva equivalente a 78,5 kilovoltios amperios reactivos, y el factor de potencia, que sería 0,87. No había que hallarlo, pero es conveniente al hallar el triángulo de carga industrial. Gracias.